200 millones de dólares. Ese fue el precio inicial que puse sobre la mesa, el precio de mi libertad y la sentencia de muerte para el hombre con el que dormí por 30 años, el padre de mis hijos. Mi nombre es Rosalinda González Valencia, pero el mundo, el que importa, el que se mueve con billetes y plomo, me conoce como la jefa. Mi esposo, Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, se cree el rey, el señor de los cielos y los infiernos de México. Pero un rey que no controla su propio tesoro no es más que un peón con corona. Y la tesorera, la que movía cada dólar, la que lavaba cada centavo manchado de sangre hasta dejarlo blanco y puro para los bancos de Suiza y las Islas Caimán, esa siempre fui yo. Creen que mi historia empezó con él, que yo era solo la esposa trofeo de un capo. Qué equivocados están. Mi historia no empieza con amor, empieza con contabilidad. Yo no nací en la pobreza, no tuve que vender limones en la calle. Yo nací en una cuna de oro manchado. Soy una Valencia. Mi clan, los Queenies, éramos el dinero antes de que el cártel Jalisco Nueva Generación fuera siquiera una idea sangrienta en la cabeza de Nemesio. Mi padre no me leía cuentos de hadas, me enseñaba libros de contabilidad. Mis hermanos no jugaban a los vaqueros, jugaban a controlar aduanas. A los 12 años, mientras mis amigas se preocupaban por su primera menstruación, yo presencié mi primer levantón. Era el jardinero, un pobre diablo que había hablado de más. Lo sacaron del jardín de las orquídeas de mi madre, lo metieron en una camioneta sin placas y jamás volvimos a saber de él. No sentí miedo, sentí curiosidad. Pregunté a mi padre por qué. Su respuesta me marcó para siempre. Hija, en este negocio hay activos y hay pasivos. Ese hombre se convirtió en un pasivo. Y los pasivos se eliminan del balance general. Esa fue mi primera lección de negocios. Todo y todos tienen un precio, un valor, o son un riesgo a eliminar. Mi infancia olía a billetes nuevos, a tierra mojada y a la pólvora de los rifles de los guardias que custodiaban nuestra hacienda en Michoacán. La violencia no era un evento, era el aire que respirábamos. Un encintado en la carretera era tan normal como un perro atropellado. Se aprende a vivir con ello, a ignorarlo, a verlo como parte del costo de hacer negocios. Cuando conocí a Nemesio, él no era nadie. Un simple sicario, un policía municipal expulsado, con una ambición que le quemaba los ojos y una brutalidad que helaba la sangre. Mis hermanos lo veían como un perro de ataque, un instrumento útil. Yo vi algo más. Vi un motor. Un motor crudo, salvaje, sin dirección. Mi familia tenía el combustible, el dinero, las conexiones, pero nos faltaba el motor, la fuerza bruta para expandirnos, para tomar las plazas que queríamos. Nemesio era esa fuerza. Nuestro matrimonio no fue una boda, fue una fusión de empresas. Él ponía las armas, yo ponía el cerebro financiero. Él era el puño, yo era la mente que lo guiaba. Al principio fue una sociedad perfecta. Él conquistaba un territorio, mataba a quien tuviera que matar, y yo entraba detrás, montando empresas fachada, inmobiliarias, restaurantes, clínicas de belleza, granjas de aguacates. Convertía sus ríos de sangre en océanos de dinero limpio. Aprendí a hablar el idioma de los banqueros de Nueva York, de los abogados de Panamá. Aprendí que una transferencia SWIFT bien hecha era más poderosa que un cuerno de chivo. El Mencho nunca entendió eso. Para él, el poder era ver el miedo en los ojos de un hombre antes de jalar el gatillo. Para mí, el poder era firmar un cheque que podía comprar a ese hombre, a su jefe y al político que le daba órdenes, sin disparar una sola bala. Y así, construimos un imperio. El cártel Jalisco Nueva Generación. Su nombre, su rostro, mi estructura. Él se llevaba la fama, las canciones, las leyendas. Yo me llevaba los números, las propiedades, el control real. Pero todo poder tiene un punto de quiebre. El momento exacto en que vendí mi alma no fue en una encrucijada a medianoche, no se lo vendí al diablo. Se lo vendí a la lógica del poder.
Fue en una junta, en un sótano de una casa de seguridad en Zapopan. Estaban mis hermanos, los líderes de los Queenies, y Nemesio con sus comandantes. Se había calentado una plaza, la de Veracruz. La Marina nos estaba pisando los talones por un error de uno de mis hermanos, Abigail. Había sido descuidado, llamativo. Un error que nos costó millones y la vida de 12 de nuestros hombres. Nemesio, con esa calma aterradora que precede a sus tormentas, dijo que Abigail tenía que pagar. Que nadie estaba por encima del negocio. Mis otros hermanos se pusieron pálidos. Traicionar a la sangre era el último tabú. Me miraron a mí, esperando que yo, la hermana, la esposa, la diplomática, pusiera orden. Y en ese silencio, mientras el aire se cortaba con un cuchillo, yo tomé mi decisión. Miré a mi hermano, al que me enseñó a andar en bicicleta, y después miré a Nemesio. No vi a mi esposo. Vi a mi socio mayoritario. Vi al activo más importante de mi portafolio. Y con la voz más fría y calmada que pude fingir, dije: Nemesio tiene razón. El negocio es primero. Esa noche no mataron a mi hermano, pero lo sentenciaron. Lo exiliaron, le quitaron todo su poder. Y yo, esa noche, entendí que había cruzado una línea. Ya no era una Valencia que trabajaba con Oseguera. Era la jefa del cártel, y mi única lealtad era al imperio. Había sacrificado la sangre por el poder. Ese fue el pacto real, el primero, el que me puso en el camino para hacer el segundo. El pacto con los únicos que eran más poderosos y más despiadados que nosotros, los gringos. Porque cuando estás en la cima, solo hay dos formas de salir: en una bolsa negra o por la puerta que tú misma construyes. Y yo ya había empezado a buscar los planos. Aquella decisión en el sótano no me ganó amigos, pero me compró algo mucho más valioso: el respeto del círculo de hierro de Nemesio. Mis hermanos me aplicaron la ley del hielo, hablándome solo lo indispensable, viéndome como una traidora. Pero los comandantes del cártel, esas bestias con rifles y sin alma, empezaron a verme diferente. Ya no era la esposa de, la dueña del dinero que les pagaba. Ahora era una de ellos. Una que entendía que los lazos de sangre se disuelven en el ácido del negocio. Nemesio lo notó. Vio que mi lealtad no era hacia mi apellido, sino hacia nuestro imperio. Y decidió ponerme a prueba. Mi verdadero bautismo de fuego no fue con un arma. Fue con una calculadora y 3 teléfonos satelitales. Un cargamento de cocaína había coronado en Chicago. 48 millones de dólares en efectivo. Billetes pequeños, usados, apestando a sudor y a la codicia de los gringos. El problema era traerlos. Normalmente se usaban tráileres con doble fondo, pero la DEA andaba encendida. Habían reventado 2 de nuestras rutas en Texas. Perder la droga duele. Perder el efectivo, el producto final de todo el riesgo, es inaceptable. Nemesio me llamó a su oficina, en una de las haciendas que teníamos en las afueras de Guadalajara. Estaba limpiando un cuerno de chivo bañado en oro, su trofeo favorito. Sin mirarme, dijo: La feria está atorada en Illinois. Tus hermanos dicen que esperemos, que dejemos que se enfríe. Yo digo que ese dinero parado no genera. ¿Tú qué dices, jefa? Me llamó jefa. Fue la primera vez. Y lo dijo con un filo de desafío. Sabía que mis hermanos estaban apostando a que yo fallara. Mi primer trabajo de verdad. No era solo mover números en una pantalla desde la comodidad de mi mansión. Era logística, era riesgo, era vida o muerte. Pedí 24 horas. Me encerré con mapas, reportes de inteligencia de nuestros halcones en la frontera y 3 computadoras. Los métodos de siempre estaban quemados. Había que pensar diferente. La solución no estaba en un gran golpe, sino en 1000 pequeños cortes. Dividir para vencer. Compré, a través de una red de prestanombres, 20 autos usados, modelos comunes, un sedán por aquí, una minivan por allá. Contraté a 20 familias, ciudadanos americanos sin antecedentes, gente normal ahogada en deudas.
Se les ofreció $10.000 a cada uno por manejar de Chicago a El Paso y no hacer preguntas. En cada auto, escondimos $2,5 millones, distribuidos en paneles de las puertas, dentro de las llantas de refacción, bajo los asientos de los niños. 20 moscas en lugar de un solo elefante. Si caía uno, perdíamos una parte, no todo el botín. Supervisé la operación por teléfono, moviendo mis piezas en el tablero. Recuerdo el sudor frío en mi nuca durante las 72 horas que duró el cruce. Cada llamada de un conductor reportando que había pasado un retén era una pequeña victoria. Cada silencio prolongado, una tortura. 19 coches cruzaron sin problemas. Uno fue detenido. Un retén de rutina en Nuevo México. Un perro antinarcóticos se puso nervioso. Al conductor lo bajaron a golpes. El dinero fue confiscado. Cuando me llegó la noticia, no sentí pánico. Sentí un frío glacial. Habíamos salvado 46 millones de los 48, un éxito del 95%. Nemesio estaría eufórico. Pero yo no podía dejar de pensar en el 5% perdido, en el cabo suelto. El conductor, un tal Ramírez, un padre de familia que solo quería pagar el tratamiento de cáncer de su esposa, lo interrogaron. Y aunque juró que no sabía nada, que solo le pagaron por manejar, la DEA no le creyó. Su nombre estaba ahora en un archivo. Era un vínculo, por pequeño que fuera, hacia nosotros. Esa noche, Nemesio celebró. Hubo tequila, música de banda y mandó traer mujeres de Culiacán. En medio de la fiesta, me llevó a un lado y me entregó una caja de terciopelo. Dentro había un reloj Rolex de oro blanco, con diamantes incrustados. «Te lo ganaste, cabrona», me dijo, con un orgullo genuino en los ojos. Me puse el reloj. Sentí su peso en mi muñeca, frío y pesado. Mientras todos brindaban, yo me acerqué a uno de los contadores y le pasé un papel con el nombre del conductor detenido y su dirección en El Paso. «Es un pasivo», le dije en voz baja. «Elimínalo del balance. A él y a su familia. No podemos dejar testigos». El contador asintió, sin cambiar de expresión. Y yo volví a la fiesta, con mi Rolex nuevo y el sabor amargo del poder en la boca. Esa fue la primera sangre en mis manos. No la vi, no la olí, pero la sentí. La sentí como una mancha invisible en mi alma, una que el dinero no podía lavar. Después de eso, el dinero empezó a fluir como un tsunami. Ya no contábamos los fajos, los pesábamos. Compramos propiedades en todo el mundo. Un penthouse en Miami, una villa en la costa de España, un rancho en Argentina tan grande que tardabas un día en cruzarlo a caballo. Tenía un armario lleno de bolsos Hermès, uno para cada día del mes. Viajaba a París para comprar vestidos que solo usaría una vez. Mis hijos iban a los colegios más caros de Suiza. Vivíamos en una burbuja de lujo obsceno, protegidos por un ejército de sicarios. Nemesio se embriagó de poder. Coleccionaba animales exóticos, tigres, panteras. Se mandó construir un zoológico privado. Se creía invencible, un dios. Yo, en cambio, me volví adicta a algo más sutil, la información. Mientras él acumulaba armas, yo acumulaba secretos. Sobornaba a políticos, a jueces, a agentes federales. Tenía una nómina secreta, la lista de amigos, gente en puestos clave que nos debían favores. Cada soborno era una inversión, cada secreto una póliza de seguro. Veía cómo el poder absoluto corrompía absolutamente a mi esposo. Se volvió paranoico, errático. Ordenaba ejecuciones por una simple sospecha. Torturaba gente por placer. Yo me mantenía al margen de esa carnicería, enfocada en la estructura, en la expansión internacional. Pero sabía que vivía en una jaula de oro. Una jaula hermosa, llena de lujos, pero una jaula, al fin y al cabo. Y el carcelero se estaba volviendo loco. Empecé a crear mis propias cuentas, mis propios escondites financieros que ni siquiera Nemesio conocía. Pequeñas fugas del gran río de dinero,
desviadas a paraísos fiscales bajo nombres falsos. No por codicia, por supervivencia. Porque en la cima del arco el aire es muy delgado y la caída es mortal. Y yo sabía que el único que podía derribar a un monstruo como el Mencho no era la policía mexicana, ni un cártel rival. Eran los gringos. Y si quería sobrevivir a la caída de mi rey, necesitaba tener algo que ofrecerles. Algo más valioso que el dinero. Necesitaba ofrecerles al propio rey. La jaula de oro se fue encogiendo poco a poco. Las paredes de lujo se convirtieron en un laberinto de espejos que solo reflejaban la cara del monstruo con el que compartía mi cama. El horror no llegaba en oleadas. Era una marea constante que subía milímetro a milímetro hasta te ahogabas sin darte cuenta. Recuerdo una tarde, estábamos en la mesa del jardín de la casa de Chapala, una propiedad con vista al lago que le gustaba mucho a Nemesio. Mis hijos, aún pequeños, jugaban en el césped con un cachorro de tigre que les había regalado. Yo estaba revisando unos estados de cuenta de una empresa que usamos para importar precursores químicos de China. Parecía una escena familiar, casi normal. Entonces llegaron 2 de sus sicarios, arrastrando a un hombre. Era uno de nuestros contadores de nivel medio, un tipo llamado Ismael, que siempre había sido eficiente, silencioso. Lo pusieron de rodillas frente a la mesa. Nemesio no dejó de cortar su filete. «¿Qué pasó, Ismaelito?», le preguntó con una voz suave, casi paternal. El hombre temblaba, no podía ni hablar. Uno de los sicarios habló por él. «Señor, le faltaron $200,000 en el cierre de la semana. Creemos que los desvió». $200,000. Para nosotros era el equivalente a calderilla. Un error de redondeo. Nemesio masticó lentamente, se limpió la boca con una servilleta de lino y me miró. «Jefa, tú que eres la de los números, ¿cuál es el procedimiento para un activo que se deprecia solo?» Yo sentí un hielo en el estómago. Sabía que era una prueba para mí. Me obligaba a ser parte, a validar su salvajismo. «Es una pérdida, se da de baja», contesté, sin levantar la vista de mis papeles. Nemesio sonrió. «Exacto, se da de baja». Hizo una seña con la cabeza, y los sicarios se llevaron a Ismael hacia la parte trasera de la propiedad, donde tenían los tambos de ácido. Nunca volví a verlo. Mis hijos ni se dieron cuenta, siguieron jugando. Y yo seguí revisando mis estados de cuenta mientras el olor a químicos quemados empezaba a flotar en el aire. Esa era nuestra normalidad. La vida y la muerte eran simples asientos contables. Nuestro poder se manifestaba de formas grotescas. Para el cumpleaños número 15 de mi hija mayor, la Isha, Nemesio mandó cerrar un pueblo entero. La fiesta fue en la plaza principal. Montamos un escenario más grande que el del Auditorio Nacional. El entretenimiento no eran payasos o magos. Le pagamos $500,000 en efectivo a Gerardo Ortiz para que cantara 3 horas. Recuerdo verlo llegar en helicóptero, saludando a Nemesio con un abrazo como si fueran viejos amigos. «Lo que pida, patrón», le decía. Y cantó todos los corridos que glorificaban a mi esposo, mientras mi hija bailaba su vals rodeada de sicarios con rifles de asalto. Entre los invitados no estaban sus amigas de la escuela. Estaban los hijos de otros narcos, políticos locales y hasta un par de actores de telenovela que vinieron a presentar sus respetos y a recoger un sobre con dinero. El regalo más grande no fue de nosotros, fue del entonces gobernador del estado. Una yegua de pura sangre española, con un valor de $250,000. El gobernador nos la mandó con un moño y una nota que decía: «Para la princesa, de un amigo de la familia». Ese amigo de la familia nos garantizaba que ninguna patrulla estatal se acercara a menos de 20 kilómetros de cualquiera de nuestras propiedades. No era corrupción, era una sociedad anónima. Ellos nos daban impunidad, nosotros financiábamos sus campañas y garantizábamos la paz en sus municipios. Una paz armada, claro. Una paz donde los únicos que morían eran nuestros enemigos. Las juntas de gabinete no se hacían en oficinas de gobierno, se hacían en nuestros ranchos. Vi a un secretario de Seguridad Pública Federal,
cuyo nombre llenará los titulares algún día, sentado en la misma mesa que yo, mostrándonos en una laptop las rutas de los patrullajes de la Marina. Nos vendía información clasificada de las operaciones que la DEA coordinaba con el gobierno mexicano. «Esta semana van a peinar la sierra de Manantlán, señor», le decía a Nemesio. «Les sugiero mover los laboratorios a la zona de Tomatlán. A cambio, le abríamos una cuenta en Andorra y le entregábamos las llaves de un condominio en Cancún. El país entero era nuestro tablero de ajedrez. Pero Nemesio no se contentaba con el poder silencioso. Necesitaba el miedo, el espectáculo. Una vez, un periodista de un diario de Guadalajara publicó un artículo donde insinuaba los nexos de una de nuestras empresas de aguacate con el lavado de dinero. No dio nombres, pero fue suficiente. Nemesio se enfureció. No por la acusación, sino por la audacia. Esa noche envió a un comando. No mataron al periodista, hicieron algo peor. Levantaron a su hijo, un estudiante de medicina de 20 años. Al día siguiente, el cuerpo del chico apareció colgado de un puente peatonal en plena hora pico, con un mensaje clavado en el pecho. No había amenaza. Solo era una foto del periodista con su familia y la frase «Gracias por tu opinión». El periodista se exilió al día siguiente. El periódico jamás volvió a mencionar nada relacionado con nosotros. El mensaje era claro. No había intocables. Y en el fondo, yo tampoco lo era. A pesar de los lujos, a pesar de mi título de jefa, yo dormía junto al hombre que ordenaba esas cosas. Veía sus ojos vacíos y su sonrisa tranquila después de haber desatado el infierno. Empecé a tener pesadillas. No con los muertos, sino con mis hijos. Soñaba que se convertían en él, que mi hijo miraba a alguien con esa misma frialdad antes de dar una orden, que mi hija aprendía a sonreír mientras escuchaba los gritos de un hombre siendo torturado. Estaba criando a la siguiente generación de monstruos. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Mi pacto con la DEA no empezó como una traición. Empezó como un plan de escape. Un plan para sacar a mis hijos de la jaula antes de que el oro se les pegara a la piel para siempre. Y para eso necesitaba un seguro de vida. Necesitaba algo tan grande, tan valioso, que los gringos estuvieran dispuestos a borrar mi pasado. Y el activo más grande de todo el narco mexicano dormía a mi lado cada noche. El punto de quiebre no fue una explosión, fue una grieta silenciosa que comenzó a extenderse por los cimientos de nuestro imperio. Y la causó la vanidad, el pecado favorito de los hombres que se creen dioses. Nemesio cometió un error estúpido, de principiante, nacido de su ego inflado. Derribó un helicóptero militar, un Black Hawk del ejército mexicano. Lo hizo no por necesidad estratégica, sino para demostrar que podía. Fue durante un operativo en Villa Purificación, Jalisco. La Marina le pisaba los talones, lo tenían casi cercado. En lugar de escabullirse por las rutas de escape que yo misma había diseñado, rutas discretas y seguras, decidió dar un golpe de efecto. Ordenó a su gente usar un lanzacohetes RPG-7 y bajar la aeronave. El helicóptero cayó en llamas. Murieron 8 soldados. La foto del helicóptero ardiendo dio la vuelta al mundo. Nemesio celebró esa noche como si hubiera ganado una guerra. Sus sicarios lo aclamaban como un héroe. Yo, en cambio, sentí un escalofrío. Sabía lo que significaba esa imagen. Ya no éramos solo narcotraficantes a los ojos del gobierno. Éramos terroristas. Había cruzado una línea no escrita. Podías matar policías, podías desaparecer rivales, podías corromper a quien quisieras, pero no humillabas al Estado de esa manera tan pública, tan descarada. Menos aún cuando en ese helicóptero, según mis fuentes, viajaban 2 agentes de la DEA como observadores. No murieron. Se habían bajado en una base anterior, pero su presencia en la misión era suficiente. Nemesio había abofeteado no solo al gobierno mexicano, sino a Washington. A partir de ese día, todo cambió. La cacería dejó de ser un juego de gato y ratón. Se volvió personal. La recompensa por la cabeza de Nemesio se disparó a $10 millones.
La DEA designó al CJNG como la principal amenaza criminal transnacional, por encima de los cárteles colombianos y la mafia rusa. La presión se volvió asfixiante. Ya no podíamos dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. Vivíamos en un constante estado de fuga, moviéndonos entre casas de seguridad, ranchos y campamentos improvisados en la sierra. El lujo se acabó. Los viajes a París fueron reemplazados por noches en colchones mugrientos, comiendo latas de atún, siempre con el sonido de los drones sobrevolando. Y con la presión vino la paranoia. Nemesio empezó a ver traidores en todas partes. Su círculo de confianza se redujo a un puñado de hombres tan brutales y paranoicos como él. Cualquier error, por mínimo que fuera, se pagaba con la vida. Recuerdo a El Cholo, uno de sus comandantes más leales, un hombre que había estado con él desde el principio. Lo acusó de filtrar información porque una operación falló. No hubo juicio, no hubo pruebas. Nemesio lo citó en una cabaña en la sierra. Cuando llegué, el Cholo ya estaba amarrado a una silla. Nemesio, con una calma espeluznante, le estaba explicando por qué tenía que matarlo. «No es personal, compadre», le decía mientras afilaba un cuchillo. «Es control de calidad». Lo torturó durante horas frente a nosotros, su círculo íntimo. Nos obligó a mirar. Quería que viéramos lo que les pasaba a los que fallaban. Yo vomité 2 veces en un rincón. Cuando todo terminó, Nemesio se acercó a mí, con las manos manchadas de sangre. Me acarició la mejilla y me dijo: «Así se mantiene la lealtad, mi reina, con miedo». Esa noche, mientras él dormía roncando como un animal satisfecho, yo me deslicé fuera de la cama y usé un teléfono satelital que tenía escondido. Fue mi primer contacto. No fue directamente con la DEA. Fui más inteligente. Contacté a un intermediario, un abogado en San Diego que tenía fama de negociar acuerdos de alto nivel. Usé un nombre en clave. No di detalles. Solo dije que representaba a alguien con acceso total a la estructura financiera y operativa del CJNG. Dije que mi principal tenía un activo de valor incalculable que ofrecer a cambio de un pasaje seguro para ella y su familia al Programa de Protección de Testigos de Estados Unidos. El abogado, un tiburón viejo, entendió al instante. Me dijo que necesitaba una prueba de buena fe, una muestra de la mercancía, algo que demostrara que mi acceso era real. Tenía que darles algo grande, pero no tan grande como para que Nemesio se diera cuenta. Algo que les doliera, que les demostrara que iba en serio. Pasé semanas revisando mis libros de contabilidad secretos, buscando el objetivo perfecto. Y lo encontré. Una red de lavado de dinero que operaba a través de una cadena de restaurantes de sushi en Los Ángeles y Houston. Era una operación dirigida por uno de mis sobrinos, un chico listo pero arrogante. Movían unos $5 millones al mes. Era una operación importante, pero no vital. Su caída sería un golpe, pero no uno que nos paralizara. Y lo más importante, la investigación apuntaría a mi sobrino, no a mí. Era un sacrificio necesario. Un peón para salvar a la reina. Recopilé toda la información. Nombres, números de cuenta, direcciones, registros de transferencias. Lo encripté todo en una memoria USB y se la hice llegar al abogado a través de una mula de confianza. Luego, esperé. Fueron las 3 semanas más largas de mi vida. Cada día a su lado era un infierno. Tenía que seguir fingiendo ser la esposa leal, la jefa implacable, mientras por dentro el miedo y la culpa me carcomían. Cada vez que Nemesio me miraba fijamente, yo pensaba que lo sabía. Que en cualquier momento me arrastraría a una cabaña en la sierra. Una mañana, mientras desayunábamos frijoles enlatados, uno de sus hombres entró corriendo con una tablet. «Patrón, reventaron la operación de los japoneses en el norte. Cayó su sobrino y toda su gente. Los gringos congelaron las cuentas». Nemesio estrelló su plato contra la pared. Empezó a gritar, a maldecir. Culpó a los colombianos, a los de Sinaloa, a la mala suerte. A todos menos a la persona que estaba sentada frente a él, sorbiendo tranquilamente su café. Lo miré a los ojos, fingiendo preocupación, y le dije:
Tenemos una fuga, Nemesio. Hay una rata entre nosotros. Él asintió, con la mandíbula apretada. La vamos a encontrar, dijo. Y yo personalmente le voy a arrancar el corazón. Y yo le sostuve la mirada, sabiendo que la rata era yo. La prueba de buena fe había sido aceptada. La puerta se había abierto. Acababa de firmar la sentencia de mi familia y el principio del fin para el Mencho. La comunicación con los americanos se volvió mi única cuerda de salvamento en un océano de paranoia. A través del abogado en San Diego, establecimos un protocolo. Mensajes encriptados, llamadas a horas impares desde teléfonos desechables. Me asignaron un nombre clave: Adelfa, por la flor, que es hermosa pero venenosa. Mis manejadores de la DEA querían la joya de la corona, la ubicación exacta de Nemesio. Pero eso era imposible. Ni yo misma la sabía con más de unas pocas horas de antelación. Era un fantasma, se movía constantemente. Yo les ofrecí algo mejor. Les ofrecí el sistema nervioso central del cártel, sus finanzas. Les entregué, a cuentagotas, la arquitectura completa de nuestro imperio de lavado. Nombres de prestanombres, empresas fachada en Hong Kong, bancos corruptos en Liechtenstein, rutas de contrabando de efectivo a través de Centroamérica. Cada USB que les mandaba era como arrancarle una arteria al monstruo. Empezaron a caer nuestras operaciones, una por una. Un decomiso de 50 millones en un yate en Panamá. El arresto de un operador clave en Chicago. Cuentas congeladas en Dubái. Nemesio estaba fuera de sí. El flujo de dinero se estaba secando. La organización, que antes nadaba en la abundancia, empezó a sufrir. Se retrasaban los pagos a los sicarios, a los halcones, a los políticos. Y un sicario que no cobra es más peligroso que un agente de la DEA. La lealtad comprada con dinero se evapora cuando el dinero desaparece. La paranoia de mi esposo se convirtió en una psicosis. Empezó a ejecutar a su propia gente por la más mínima sospecha. La atmósfera en la sierra era irrespirable. El miedo era tan espeso que podía saborearlo. Sabía que mi tiempo se agotaba. Él me miraba diferente. Aún no sospechaba, mi coartada de la esposa leal era demasiado sólida, pero notaba mi tensión. Y en su mundo, la tensión era un síntoma de traición. El plan de extracción fue diseñado con precisión militar por los gringos. Se llamaba Operación Éxodo. El punto de encuentro era una pequeña pista de aterrizaje clandestina en la costa de Colima, una que nosotros usábamos para avionetas pequeñas. Tenía una ventana de 15 minutos. Un avión Cessna sin matrícula aterrizaría, me recogería a mí y a mis hijos y volaríamos a una base naval americana en el Pacífico. El día D llegó. Tuve que drogar a mis hijos. Les dije que íbamos a un chequeo médico, que tenían que tomar un jarabe para el mareo. Era un sedante potente. No podía arriesgarme a que uno de ellos dijera algo, a que llorara en el momento equivocado. La parte más difícil fue Nemesio. Inventé una historia. Le dije que mi madre, en Michoacán, estaba muriendo, que necesitaba ir a verla. Él me miró con esos ojos de serpiente, inescrutables. Por un momento eterno, pensé que diría que no, que me encerraría. Pero luego, increíblemente, su rostro se suavizó. «Ve», me dijo, «dale un beso de mi parte». Fue el último acto de un hombre que, a su manera retorcida, todavía me veía como su mujer. El viaje hasta la costa fue una pesadilla. Cada retén de sicarios nuestros era una prueba de fuego. Me reconocían, me saludaban como la jefa, me abrían paso. Pero cada saludo se sentía como una sentencia de muerte si se enteraban de la verdad. Llegué a la pista 5 minutos antes de la hora. Mis hijos dormían en el asiento trasero de la camioneta blindada. El lugar estaba desierto. Pasaron los 15 minutos de la ventana. El avión no llegaba. El pánico empezó a apoderarse de mí. ¿Me habían traicionado los gringos? ¿Me usaron y ahora me dejaban a mi suerte? Mi teléfono satelital, el que usaba para el contacto, sonó.
Era mi manejador. Adelfa, aborten. Tenemos un problema. Hay movimiento en la zona. Creemos que se comprometió la operación. Mi sangre se heló. Comprometida. La palabra que significaba la muerte. Miré por el retrovisor. A lo lejos vi una polvareda. Un convoy de camionetas. Eran de él. Me habían descubierto. No había tiempo para pensar. Arranqué la camioneta y me lancé por un camino de terracería, huyendo hacia la nada. Conduje como una posesa, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme. Horas después, cuando la gasolina se acabó, abandoné la camioneta en un barranco y seguí a pie, cargando a mis hijos, internándome en la selva. Esa fue mi caída. No fue un arresto espectacular. Fue una huida patética, como un animal herido. Los americanos finalmente me encontraron 2 días después, deshidratada, sucia, a punto del colapso, gracias a un localizador de emergencia que llevaba cosido en el forro de mi bolso. Me sacaron en helicóptero. Vi la selva, mi reino, hacerse pequeña debajo de mí. Y supe que nunca volvería. Y aquí estoy ahora. No estoy en una playa de Malibú con una nueva identidad. Esa es la fantasía que les venden. Estoy en una casa anónima en algún lugar de la América profunda. En el desierto de Arizona, creo. La casa es cómoda, pero es una prisión. No hay rejas, pero no puedo salir. Agentes federales me vigilan 24/7. Mis hijos van a una escuela local con nombres falsos, tratando de ser niños normales, pero sé que el fantasma de su padre los perseguirá siempre. Mi vida es una sucesión de interrogatorios. Días y días en una sala sin ventanas, con hombres de traje haciéndome las mismas preguntas una y otra vez, exprimiendo cada recuerdo, cada dato, cada secreto. Les he dado todo. Les di a mis hermanos. Les di a los socios, les di las rutas, las cuentas, los contactos políticos. He desmantelado mi propio imperio desde adentro, pieza por pieza. Nemesio sigue libre, herido, acorralado, pero libre. A veces, en las noticias, veo los resultados de mi trabajo. Un capo capturado aquí, un laboratorio desmantelado allá. Cada vez que eso pasa, no siento satisfacción. Siento un miedo helado. Porque sé que él, allá donde esté escondido, sabe quién es la rata. Sabe que fui yo, y sé que su única razón para seguir vivo es encontrarme. No me arrepiento. El arrepentimiento es un lujo para gente con alma. Yo la mía la vendí hace mucho tiempo. Tomé una decisión de negocios. Cambié un activo, mi esposo, por otro. Mi vida y la de mis hijos. Fue un buen trato. Pero quiero que tú, el que está escuchando esto, sepas una cosa. El mundo que ves, el de las noticias y los políticos, es una mentira. El verdadero poder no se elige en las urnas. Se negocia en sótanos con maletines de dinero y amenazas veladas. Yo estuve ahí. Fui la reina de ese mundo. Y te digo que no hay glamour, no hay honor. Solo hay sangre, traición y un vacío tan grande que ningún dinero puede llenar. Creen que están a salvo de gente como nosotros. Creen que esto es solo una historia para un vídeo de YouTube. Pero nosotros estamos en todas partes. En el aguacate que te comes, en la casa que compras, en el político por el que votas. El negocio nunca se detiene, solo cambia de manos. Y siempre, siempre hay alguien como yo, en las sombras, llevando las cuentas.